acerco a ti con gratitud y confianza, pues tú miras el corazón. Hoy quiero pedirte que tomes mi vida sin reservas. Te doy todo a ti, Señor Jesús. Díselo una vez más. Me acerco a ti, me acerco a ti con gratitud y confianza, pues tú miras el corazón. Hoy quiero pedirte que tomes mi vida sin reservas. Alza tus manos, mi hermano, para decirle esto. Tú puedes cambiarme y nadie más, Señor. Y hacerme a tu imagen conforme a tu corazón. Yo quiero vivir por ti, ser para ti, solo para ti, Señor, viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón. Yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti, solo para ti, Señor, viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón, conforme a tu corazón. Díselo otra vez conmigo, mi hermano. Me acerco a ti. Ten confianza porque su trono es de gracia. Dile a él. Con gratitud y confianza, pues tú miras el corazón. Él mira tu corazón. Y hoy quiero pedirte, y no le pidas más, que tomes mi vida sin reservas. Te doy todo a ti, Jesús. Tú puedes cambiarme y nadie más, Señor. Y hacerme a tu imagen
y nadie más, Señor. Y hacerme a tu imagen, conforme a tu corazón. Dile conmigo: yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti, solo para ti, Señor. Viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón. Yo quiero solo para ti, Señor. Viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón. Conforme a tu corazón. Díselo conmigo: conforme a tu corazón. Conforme a tu corazón, Señor. Conforme a tu corazón. Muy buenos días, amada iglesia, te saludo con la paz del Señor. Qué bueno poder estar juntos nuevamente como cuerpo, como iglesia, para meditar en la palabra. En estos tiempos difíciles que estamos en nuestros hogares, pero qué bueno aprovechar bien el tiempo y ponernos de acuerdo para hacer un culto racional, con inteligencia, sabiendo el Dios que adoramos, y para andar como es digno de ti, como alabamos hace un ratito al Señor. Por eso es importante que estemos en todo nuestro culto, escuchando las alabanzas, porque podemos adorarlo en libertad juntos, como un solo cuerpo que somos, un solo pueblo. Pero vamos a meditar en la palabra del Señor, y yo titulé esta enseñanza ¿Humanismo en la iglesia? Yo orando al Señor, y el Señor me llevaba a estos versículos que vamos a estar estudiando, que lamentablemente está inmerso el humanismo en la iglesia. Al decir frases
muchos que se dicen hermanos, ¿no? Decir, no lo siento, no me nace hacer esto, no me nace. Uno cuando ama a Dios, obedece lo que Dios dice en su palabra. Eso fue el resumen que Jesús dijo: si me aman, obedezcan mi palabra. Y hay muchos que sacan texto fuera de contexto para no obedecer al Evangelio de Jesucristo. Y hay varias tendencias humanistas en la iglesia de hoy. Para comenzar, vamos a Hechos 17, del 19 al 26, si me querés acompañar. Y dice así: entonces llevaron a Pablo a una reunión del consejo de la ciudad y le dijeron: queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que estás presentando. Lo que dices es nuevo para nosotros, nunca habíamos escuchado eso antes y queremos saber qué significan estas nuevas enseñanzas. Todos los atenienses y los inmigrantes que vivían allí ocupaban siempre su tiempo escuchando y hablando siempre su tiempo en ideas nuevas que surgían. Entonces Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo: atenienses, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por la ciudad vi todos sus santuarios, hasta encontré un altar que decía: al Dios no conocido. Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da vida a todos, aire y todo lo necesario. De un solo hombre creó a todos los seres humanos y les determinó un tiempo y un espacio para que ellos vivan. ¿Qué es el humanismo para entender? El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural en Europa, surgido en el siglo XIV, que se basó en la integración de ciertos valores considerados universales del ser humano. Esta corriente de pensamiento surgió en oposición al pensamiento teológico, es decir, de la Biblia. En la Biblia, que Dios es el que nos da, como leíamos, la vida y debe ser el centro de nuestra vida, ¿sí? Como leíamos en Hechos recién. El pensamiento humanista es en contra de la Biblia, de lo que Dios dice en su palabra, porque la Biblia es el pensamiento de Dios. Es una doctrina totalmente antropocéntrica que intenta garantizar que el género humano depende de sí mismo, que el ser humano establece sus propios parámetros culturales. Este grupo privilegia las ciencias y la intelectualidad y en todas aquellas disciplinas que tuvieran como fin desarrollar los valores humanos, apoyándose en grandes pensadores de la antigüedad, como veíamos. Pablo le estaba hablando justamente a los griegos, a los atenienses, que tenían a Aristóteles, a Platón, que ellos decían que sobre todas las cosas estaba la razón. Si uno no lo entiende, entonces no era digno de confianza. Todo lo contrario de la fe, que la fe es la convicción, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Es todo lo contrario, porque nuestra salvación es por fe, ¿sí? Y nosotros los cristianos andamos por fe y no por vista. Y vemos que estas personas, ellos buscaron hacer
llegar estas obras de estos pensadores y el conocimiento para crear ellos ya en una sociedad más culta. Esta corriente actualmente lo podemos ver en el consumismo, en el narcisismo, el egoísmo y la exaltación corporal. En el tiempo de los griegos son famosos por los Juegos Olímpicos. Hoy en día vemos la gente que está dependiente de su cuerpo, ¿no? Van al gimnasio, hay hombres que ahora son metrosexuales, ¿no? Las mujeres están con el tema de las dietas. Está bien cuidar su cuerpo, ¿no? Cada uno, pero también no excesivamente. Las características del humanismo es el desarrollo de una noción, como decíamos, antropocentrista del mundo. Y dejó de lado totalmente a Dios y su palabra. ¿Sí? Planteó la idea de un modelo de conocimiento mucho más puro que el existente en esa edad media. Estamos hablando del siglo XIV. Defendió la idea de utilizar la razón humana como motor para la búsqueda de respuestas, dejando de lado la fe. Reformuló el modelo de educación, el desarrollo de la ciencia, buscó eliminar todo sistema cerrado que no le permitía multiplicidad de perspectivas del pensamiento. Se pensaba con este cambio se alcanzaría el desarrollo total del hombre físico, espiritual, estético y religioso. Como vemos, amada iglesia, es totalmente opuesto al Evangelio. Y es una estrategia de Satanás que ya usó desde el principio de la creación. Lo podemos ver, si me querés acompañar, en Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 7. Yo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para todos. Por eso se entiende mejor, ¿no? Y comienza diciendo, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente dijo a la mujer, con seguridad no morirán, incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán lo que es bueno y lo que es malo. Y serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella le dio y él también comió. Como si les abrieran los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, entonces hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. ¿Qué pasó aquí? Satanás logró desviar la adoración a Dios, haciendo creer al hombre que es capaz de decidir por sí solo. Pero en realidad, amada iglesia, nos tenemos que dar cuenta que cuando no somos de Cristo, estamos dominados por Satanás. Como vimos en Hechos 17, en el versículo 25, nos tenemos que dar cuenta que Dios no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, Él es el que nos da la vida, el aire y todo lo necesario. Aunque los seres humanos lo rechacen, Dios sigue siendo Dios, ¿sí? Y tiene dominio sobre todo ser y toda su creación, ¿sí? Por más que vos no quieras hacer hoy la voluntad de Dios,
Dios sigue siendo Dios y el que va a ser perjudicado vas a ser vos. En Lucas 19, del 37 al 40, nos damos cuenta de eso, que Dios puede usar cualquier cosa con tal de hacer su voluntad y nadie le va a dar consejo y nadie le puede decir, no, Señor, esto no lo hagas, esto no lo quiero para mí, o esto no hagas con aquel, con ella. Porque Dios es el soberano y dueño de todo el universo. Jesús ya estaba muy cerca de Jerusalén en la bajada del Monte de los Olivos, dice Lucas 19:37. Todo el grupo de sus seguidores comenzó a gritar de alegría y alabar a Dios por los muchos milagros que habían visto. Y ellos decían, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria a Dios. Algunos de los fariseos que estaban en la multitud dijeron, Maestro, diles a tus seguidores que no digan esas palabras. Y Jesús les dijo, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. ¡Qué tremenda! El poder de Dios y la autoridad de Dios y la soberanía de Dios sobre su creación, porque somos creados por Dios. Pero solamente somos hijos aquellos que hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y todo lo que creó lo adora. Solo el hombre siempre decidió darle la espalda a Dios, seducido como Eva por la codicia. Friedrich Nietzsche, un filósofo del siglo XVIII, conocido, ¿no?, por muchos, por la frase Dios está muerto, Dios ha muerto, decía él. Decía en un libro, cuando Dios muere no muere solo, sino junto a él muere el sentido o el significado de la moral y la razón. Sorprendentemente, sin embargo, Nietzsche consideraba estas consecuencias como liberadoras en vez de debilitantes. Ni Dios, ni el significado, ni la moral, ni la razón nos constriñen, dice el filósofo alemán. Por eso, según él, somos libres para vivir como nos plazca, para hacer nuestras vidas y hacer de nuestra vida lo que nos plazca. Filosofía demoníaca introducida hoy en las iglesias. Porque muchos, pero muchos predicadores predican estas cosas. No, si lo sentís, hacelo. No, vos tenés que ser un empresario exitoso. ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? Las bendiciones, amada iglesia, de Cristo son netamente espirituales, ¿sí? Si buscamos el reino de Dios y su justicia. Pero son netamente espirituales y por consecuencia de nuestra obediencia, el Señor también puede, que sea su voluntad, que nos bendiga materialmente en las cosas que hacemos, en nuestro trabajo. Pero es eso totalmente secundario. Y se está predicando que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y no es así. No podemos hacer lo que se nos viene en gana. Un cristiano no puede hacer lo que se le viene en gana. Por eso esta filosofía humanista está hoy en la iglesia. No, si me nace en el corazón, capaz que voy hoy a congregarme. Y si no, bueno, después lo escucho. Total. Y no es así. Porque todo lo que hacemos es por amor y obediencia al Señor. ¿Sí? Hoy predican muchos predicadores lo que la gente quiere oír y no el evangelio
de arrepentimiento. No predican la santidad y la obediencia que Dios demanda. Y eso es faltar a la verdad. Debemos entender, amada iglesia, que no somos nada sin el Señor. Dice el Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo el cielo que hiciste con tus dedos y la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, Señor, ¿qué es el ser humano? ¿Por qué te acuerdas de él? ¿Qué es la raza humana para que te ocupes de ella? Y eso nos da cuenta el salmista que sin Cristo nada somos. Sin Cristo nada podemos hacer. El hombre que rechaza a Dios no sirve y no hace nada bueno. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante nos dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tremendo. Porque si no, no hubiera venido Cristo. Amada, amado. Porque el único perfecto, sin pecado, fue y es nuestro Señor Jesucristo. Y vos te preguntarás, ¿y cómo yo puedo estar delante de Dios ahora? Por medio de Cristo. Nosotros, si no es por Cristo, no podemos entrar delante del trono de la gracia de Dios. Por eso no nos creamos algo que no somos, que no tengamos ese orgullo, no, yo que soy hijo de Dios. Da gracias por la misericordia y la gracia del Señor que te ha quitado del reino de las tinieblas y te ha trasladado al reino de luz. Pero vivamos en la luz, permanezcamos en la luz, no sigamos siendo tinieblas actuando como el mundo, ¿sí? De tolerar todo, no, que todo está bien, no, yo no hablo para que no se ofenda. El Señor, como veíamos en la otra enseñanza, que veíamos de hablar todo el consejo de Dios, el Señor, cuando tenía que decirle fariseos e hipócritas, se lo decía con autoridad y con amor, ¿no? Porque muchas veces, no, amémonos unos a otros, dicen, ¿no? Pero el amor ama la verdad. Anda en la verdad. No consiente con el pecado. Dios aborrece el pecado. Porque no hay temor de Él, ¿sí? Hay mucha falta de temor de Dios en los que somos sus hijos. Tremendo esta doctrina que está introducida hoy en las iglesias. Doctrina de demonios y doctrinas de hombres que se creen sabios en su propia opinión y dicen barbaridades acerca de versículos sacados de contexto, como estábamos estudiando en temas de importancia en la iglesia. Aquellos que dicen que los niños abortados no van al cielo, que los que se suicidan y son predestinados van al cielo. ¿Dónde dice en la palabra eso? Hablan cualquier barbaridad sin el menos respeto y temor de Dios, sin consultar a Dios.
Pero Dios, amada iglesia, siempre nos advierte en su palabra. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Amada iglesia, muchos cristianos que se dicen cristianos viven como si Cristo estuviera muerto, como decía este filósofo Friedrich Nietzsche. Como si Cristo no regresaría pronto por su iglesia. Como decía Pablo en 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no vale nada y todavía somos culpables de nuestros pecados. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, como muchos cristianos están en busca de del bien material, de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos, agradando al mundo y no a Dios, dice, si nuestra esperanza estaría en las cosas de esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Pero Pablo dice, pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como la primera muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo traerá vida a todos nosotros. Pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo y luego cuando Cristo regrese serán resucitados también los que pertenecen a Él. Cuanto dicen, gloria a Dios. Hoy los púlpitos se predica a un Cristo que no es el de la Biblia. Se predica a Cristo como un producto que soluciona todos tus problemas. Soluciona tu salud, tu falta de dinero, tu falta de amor. Y es un mensaje totalmente humanista. Se predica, soñá en grande, logra tus sueños. Cristo hará de ti un empresario exitoso. Porque en la palabra dice, serás cabeza y no cola. Porque sos un hijo del rey. Vos sos un campeón. ¿Y qué están haciendo? Me pregunto yo y te pregunto a vos, amada iglesia. ¿No están exaltando al hombre y no exaltan a Cristo que nos da la vida eterna? ¿Vivían así los discípulos de Cristo? Pablo dice en el mismo 1 Corintios 15, 32, dice, cuando luché contra las fieras en Éfeso, ¿qué hubiera ganado yo si lo hubiera hecho solo por razones humanas? Si los muertos no resucitan, entonces, como dicen muchos ahora, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Reaccionen, entren en razón y salgan del pecado. Porque yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios y digo esto para que les dé vergüenza. Esto lo dice Dios hoy para que a muchos esto les dé vergüenza. Cuando estudiamos la palabra, esta ordenanza, cuando decía en el Antiguo Testamento, Dios al pueblo por medio de Moisés, la palabra hebrea de esa palabra les ordeno hoy, después lean los 10 mandamientos, lean Levíticos, lean Deuteronomio. Cuando dice yo os ordeno hoy, quiere decir que a partir de hoy se haga costumbre en ustedes hacer esto.
Por eso habla que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Con quien vos estás más tiempo, te haces de sus costumbres. Por eso es importante congregarnos con hermanos en la fe. La comunión no es juntarnos, es estar unidos en común en Cristo, ¿sí? Eso es común unión. A nosotros los que nos une es Cristo, ¿sí? Como iglesia. No nadie más, solo el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso, medita antes de hacer algo. Consultale a Dios primeramente. No te dejes engañar, que no te engañes. No le creas a aquellos que predican sobre un Dios que es tolerante y que tiene un amor permisivo con vos, que te entiende porque sos ser humano y vos le podés dar rienda suelta a tu carne. No es así. Miren lo que le pasó a este hombre insensato, ¿no? Lucas 12, 17 al 21. Dice, él pensó, ¿no? Dentro de él mismo, ¿no? ¿Qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha que hice? Entonces se dijo, esto es lo que voy a hacer, tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes, así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, tiene bastante acumulado para muchos años, entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Decía dentro de sí mismo, como podés hacer vos, como puedo hacer yo. Pero nos enseña la palabra que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para glorificar a Dios. Si somos hijos de Dios, ¿sí? Y miren lo que le dice Dios. Le dice necio, que quiere decir tonto, esta noche morirás y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Y esto es lo que le pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Aquí nos quiere decir que no tiene comunión con Dios, que no consulta a Dios, ¿sí? Todo aquel, amada iglesia, que se dice ser cristiano y no obedece la palabra, es un mentiroso, un falso. Nosotros, desde que nacimos de nuevo, ya no nos pertenecemos a nosotros. Todos aquellos que son rebeldes y orgullosos sacan fuera de contexto los versículos de la Biblia para no obedecer a Dios. Tito 1:16 nos dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchos están cómodos no haciendo nada hoy en día. No buscan una relación con Dios, no buscan servirle, no buscan congregarse. Lo hacen a veces, porque están en otras cosas, siguiendo sus metas, sus sueños, bien concepto humanista que estamos estudiando. Otros basan su fe en sus obras, o depositan su confianza en el pastor y todo, ellos dependen de su pastor, no leen en sus casas, no meditan en sus casas, no le enseñan a sus hijos a amar a Dios, ni a sus esposas. Y cuando pasa algo, le echan la culpa al pastor. Y la palabra de Dios nos dice esto. Esto dice el Señor, maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Será como un arbusto en el desierto que no experimentará la llegada del bien, pues está plantado en la sequedad del desierto.
tierra árida donde no vive nadie. Bendito el ser humano que confía en el Señor será su confianza, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces a la corriente y no teme cuando llega el calor. No se preocupa en época de sequía y nunca deja de dar fruto, porque no hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Dice: yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón, para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró. Jeremías 17, 5 al 10. No confíes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, inteligencia, que no es de arriba del cielo, sino de acá, mundana. Porque de acá abajo no hay nada bueno, amada iglesia. En Santiago lo dice clarito, que todo don perfecto viene de Dios. Amada iglesia, no pierdas tiempo oyendo a esos falsos que te predican otro evangelio y no el de Cristo. Porque el evangelio de Cristo es conforme a la piedad, a la humildad, servicio y entrega total de nuestro yo a Cristo. Colosenses 2 dice: ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión hecha por Él y no de seres humanos. Vemos a través de la Biblia que estos hombres, estos filósofos sabios del mundo, van camino a la perdición eterna. Porque Pedro nos dice en 1 Pedro 1, 21, por medio de Cristo ustedes son fieles a Dios. Ahí vemos que no tenemos mérito alguno. Quien resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio honor. Por eso han puesto su fe y su esperanza en Dios, pues ustedes nacieron de nuevo no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Porque está escrito: los seres humanos son como la hierba, toda su gloria es como la flor silvestre, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor vivirá para siempre. Esta palabra es la buena noticia que les anunció a ustedes. Por eso pregunta, amada iglesia. Todos aquellos que se dicen ser cristianos y escuchan estas tendencias y doctrinas humanistas que exaltan al hombre y no a Dios, no exaltan a Cristo y sus méritos en la cruz, que nos dio vida eterna, nos salvó, que tomó nuestro lugar porque nosotros merecemos ese lugar y esa condena. ¿Cómo crecerán espiritualmente? ¿Cómo obedecerán la voz de Dios? Te pregunto. ¿Irán camino a la perdición como ellos? No tenemos excusas delante de Dios. Porque todo lo que se conoce de Dios está revelado desde el cielo, ya se dio a conocer. Y Dios y su ira está en contra de todos los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra otros. Ellos lo conocen, ¿sí? Conocen la verdad, pero lo ocultan.
con la maldad que practican. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se ha mostrado. Porque lo que de Dios se conoce, porque Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello lo que hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando pavadas y se cerraron al entendimiento y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir al Creador, a quien sea la honra para siempre. Así sea. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido de su desviación, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios. Él, escuchá, amada iglesia, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no se debe. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, no obedecen a sus padres, se inventan maldades. Son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que están en lo correcto los que hacen todo eso. Romanos 1, del 18 en adelante. Por eso, amada iglesia, volvete al Señor si escuchaste otro evangelio, donde el centro es el hombre y lograr todos con tus fuerzas. El Señor dice que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende de que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Por eso, no te des gloria de todo lo que tenés. No te agrandes, como decimos acá en Argentina. No te creas ser algo que no sos. Dale siempre la gloria a Dios y depende de su gracia. Obedecelo en todo. 1 Corintios 1, 18 en adelante nos dice: el mensaje de la cruz parece una locura para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados es poder de Dios. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, sea quien sea, Aristóteles, Platón, Nietzsche, vos mismo, y confundiré el entendimiento de los inteligentes. ¿En qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto en la escritura? Como hay muchos. ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. El mundo, en su propia sabiduría, no conoció a Dios.
Así que Dios, en su propia sabiduría, prefirió salvar a los que creen por medio de la locura del mensaje que anunciamos. Los judíos buscan milagros mientras los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería a los que no son judíos, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Debemos entender que nadie puede resistir a Dios. Debemos entender que somos miserables. Escuché una enseñanza de un psicólogo argentino que antes decía que era pastor, ahora ya no es pastor, es psicólogo porque está en la televisión, que enseñaba que en el llamado a Moisés, de Dios a Moisés, que estaba muy triste, Moisés con todo lo que había pasado, tenía la autoestima baja, según él, ¿no? Y Dios le decía, no, Moisés, vos sos un campeón, ¿no? Exaltando la autoestima de Moisés. Todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, que Moisés, ¿no? Era. Porque en Hebreos nos dice que por la fe, por su confianza en Dios y no en su propia confianza, Moisés rehusó de llamarse hijo de la hija de Faraón, siendo príncipe de Egipto, prefiriendo los vituperios del pueblo, sufrir la esclavitud junto al pueblo y estar con ellos a pesar de la pobreza, de la miseria, de la esclavitud que vivían, para agradar a Dios que para agradar a los hombres. Por eso no sé qué Biblia leyó este psicólogo, ¿no? Gálatas capítulo 6, del 3 en adelante, dice, porque el que se cree ser algo, porque muchos dicen, no, yo soy el pastor, no, yo soy el ministro tal, no, yo soy el adorador tal. Dice, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y dice el 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para su ego, sus deseos, lo que él quiere, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y miren lo que decía Pablo en el 14. Pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nadie hoy en las iglesias quiere pagar el precio de vivir en santidad y obediencia a Dios. Nadie quiere sufrir por causa del Evangelio. Nadie quiere renunciar a sus propios anhelos. Muy pocos levantamos la voz ante una sociedad maligna y perversa. Le preguntan a alguno en el trabajo, y para no ofender, ¿y qué opinas vos que sos cristiano, que vas al evangelio, dicen, ¿no? De los gays, del matrimonio gay, de la identidad de género, y quedan mudos. Porque dicen, no, yo tengo que tolerarlo, ¿no? ¿Cómo le voy a decir la verdad? Y no demuestran sus convicciones cristianas como demostraron todos nuestros hermanos. Diciendo que estas cosas son abominación delante de Dios, que están fuera del diseño de Dios y es antinatural, contra natura, ¿sí? Dejan y quedan al final como tontos, porque no demuestran sus convicciones y al final lo tratan de tonto. Qué tremendo. Muchos, aunque están congregándose, están muertos para con Dios. Qué tremendo. Así dice la palabra,
No dejen que el pecado controle su cuerpo mortal ni obedezcan a sus deseos perversos. No utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia del pecado. Mejor pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo como arma de justicia a Dios. El pecado ya no gobernará sobre ustedes porque ya están sujetos a la ley. No están sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. ¿No saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen son esclavos de él? Pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por él. Antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios obedientemente y de todo corazón recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza. Ustedes fueron librados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. Expliqué esto con el ejemplo de la esclavitud porque debido a la debilidad humana a ustedes les es difícil entender. Pero así como antes ustedes entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción y a la desobediencia y eso los llevaba a desobedecer aún más, ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. Cuando éramos esclavos del pecado no vivían al servicio de la justicia. ¿Y qué sacaron de eso? Solo cosas de las que ahora sienten vergüenza y que llevan a la muerte. Pero ahora librados del pecado se han hecho esclavos de Dios. Como resultado se dedican solo a Dios y eso los llevará a la vida eterna. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6, del 12 en adelante. Aquellos que se aman a sí mismos están en desobediencia y son orgullosos. Ponen excusas. Los seres humanos somos expertos en poner excusas. Y Dios no tiene comunión con los orgullosos. Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, a aquellos que se creen mejor que los demás o creen que por sus logros y sus fuerzas lograrán algo y van camino a la muerte. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Dice el Señor en Proverbios 8:13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia e el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Por eso debemos darle gracias al Señor por habernos humillado, como dijo David. Antes yo no andaba en tus caminos y sufría mucho, pero ahora cumplo fielmente tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus mandatos. Gente mala que se cree mejor que yo mintió sobre mí, pero yo sigo cumpliendo de todo mi corazón tus instrucciones. Ellos tienen la mente embrutecida, yo en cambio disfruto tu enseñanza. Fue bueno, Señor, que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus mandatos. La enseñanza que sale de tus labios vale más para mí que todo el oro y la plata del mundo. Tus manos me crearon, tú me formaste, ayúdame ahora a aprender y entender tus mandamientos. Los que te respetan se alegran al verme, porque en tu palabra he puesto mi esperanza. Señor, yo sé que tus órdenes son justas y que fue necesario que me castigaras. Ahora se predica la iglesia de la palomita, ¿no? Con el logo: pare de sufrir. Y la gente va y gasta dinero pactando con Dios, supuestamente. Eso es actuar neciamente de tontos, ¿no? En realidad le están dando de comer a una persona que predica por ganancia deshonesta. Y la palabra claramente nos dice que en el mundo tendremos aflicción, que nos perseguirán por causa del Evangelio. Pero vos, ¿estás dispuesto a pagar el precio?
No te quiero decir que vas a morir martirizado como Cristo, como los apóstoles, pero debes levantar tu voz y predicar la verdad. No con un megáfono, sino en tu casa, con tu familia, con tus hijos, tus parientes. Pues muchos se creen que predicar es con megáfono a todo el mundo. Predicamos en nuestro diario vivir. Dejemos la comodidad, amada iglesia. Debemos vivir humillados delante de Dios y obedecerle. Miren lo que dice Isaías 66:2, y esto falta en las iglesias, la falta de temor de Dios. Dice el Señor: yo mismo hice todo lo que existe, todo es mío. El Señor lo ha dicho, pero este es a quien aprecio, la persona pobre con un espíritu abatido que tiembla ante mi palabra. Cristo dijo: el que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme no merece ser de los míos. El que se aferra a su vida la perderá, pero el que dé su vida por mí la encontrará. Mateo 10, 38 y 39. No dice que toma el día domingo la cruz. Acá dice cada día, no los días de culto, como si Dios no nos ve todo el tiempo. Debemos desarraigar el humanismo en las iglesias. Que en vez de decir miserable de mí, dicen pobre de mí. Señor, ¿por qué me pasó esto? No, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué a mí, Señor? En vez de decir, como el publicano, sé propicio a mi pecador, porque sé que soy pecador y me merezco lo que me está pasando porque soy miserable. Y sentimos lástima de nosotros mismos. Y no es así. Pablo en Romanos 7:24 decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amada iglesia, no somos nada sin el Señor. Y si no lo reconocemos, estamos siendo orgullosos. Estamos siendo humanistas. Dependemos totalmente de Él y de su gracia y misericordia. Y si seguimos pensando, no, que no me nace, no, que no quiero hacer esto porque no lo siento, estamos yendo por el camino ancho y no el camino angosto. El Señor te dice hoy: arrepiéntete. En Apocalipsis 3 dice: escribe esto al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo lo que se creó. Sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia, que no necesitas nada, pero no te das cuenta que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado en fuego para que así seas realmente rico. Compra de mí ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez, y compra también de mí medicina para tus ojos para que así realmente puedas ver. Yo corrijo y castigo a los que amo, así que esfuérzate y cambia. Mira que aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga victorioso le permitiré sentarse a mi lado en mi trono, de la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Oigan bien lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amada iglesia, muchos están en la comodidad. No, yo ya creí, yo tengo tantos años en Cristo, ya lo serví, así que yo estoy para nada más estarme acá, cómodo, todo lo que recibí, gracias Señor. Pero falta
humildad. Falta entrega, amor, servicio. Sigamos la pisada de Cristo, que dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Aquellos que siempre buscan satisfacerse a sí mismos nunca hallarán la paz, porque en realidad no se cansan de pecar. Para ir terminando, amada iglesia, Pablo dice: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante, estoy tratando de alcanzar esta meta. Pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado yo a la meta, pero esto sí, es que esto es lo que hago, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio de Dios que me ofreció cuando me llamó por medio de Jesús. Entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará Dios. En todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo, porque como muchas veces les he dicho y ahora lo repito llorando, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que deberían darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. En cambio, nuestra patria está en el cielo y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ya estábamos muertos, amada iglesia, y viviendo en ignorancia, alejados de Dios. Ya hemos nacido de nuevo, ya hemos crucificado al viejo hombre, ya somos nueva criatura, no vivamos como el mundo, sino glorifiquemos a Dios. Muchos dicen, no, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo te conviene. Aún si puedo hacer lo que quiera, sí, pero no debo permitir que nada me domine. También ustedes dicen, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Y Dios destruirá las dos cosas. Estoy de acuerdo, pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios lo ha comprado a un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Amada iglesia, nuestro paso por esta vida es muy breve, como neblina, somos polvo. No desperdicies tu vida por filosofías humanistas, sino cree en la palabra de Dios, que dice en Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ya no vivas como si Cristo viene dentro de miles de años o está muerto, como decía Nietzsche, sino como que Cristo mañana vendrá y volverá a dar el pago a cada uno según sus obras. Oremos. Señor, derriba todo argumento que se levanta en nuestra mente contra tu verdad, todo razonamiento humanista que viene el diablo a meter en nuestra mente, ideas, ideologías, doctrinas que no son tu palabra. Derribamos en tu nombre todo argumento que se levanta contra la verdad y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia
a Cristo. Como está escrito, lo que creemos, hemos sido salvos por obedecer tu palabra. Debemos vivir dando frutos dignos de arrepentimiento, reconociendo que sin ti nada somos, Señor. Y debemos permanecer injertados en la vida verdadera que eres tú, Señor, para obtener el fruto final de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Señor, te pido que bendigas a cada hermano, cada hermana y cada familia que está oyendo esta enseñanza, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia, de juicio, y sigue obrando en sus corazones y sigue completando tu obra en ellos hasta que tú vengas en busca de cada uno de nosotros que somos parte de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amado, amada, te saludo con la paz del Señor. Te mando un abrazo a la distancia, a todos ustedes, familia. Los amamos mucho. Saludos de mi esposa, de mis hijos. Estamos orando por ustedes. Gracias porque ustedes están orando por nosotros. Y ahí estamos cumpliendo la ley de Cristo de amarnos unos a otros. Y los animo a seguir adelante. Sigamos juntos batallando y corriendo la carrera de la fe. Que el Señor los bendiga. Dile al Señor, hoy vengo ante ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Dilo otra vez a Él. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Dile al Señor una vez más. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti, Señor. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Dilo otra vez a Él. Hoy vengo ante ti. Hoy vengo ante ti, Señor. Te entrego, Señor, te entrego mis anhelos y mis sueños,
Señor. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo. Dile otra vez al Señor: lo mío es tuyo, lo mío es tuyo. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Levanta tus manos y dile al Señor: para adorarte a ti, Señor. Todo lo que me has dado es para adorarte a ti, Señor. Dile otra vez: para adorarte a ti, Señor, 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 para adorarte a ti. Vivimos para ti, Señor. Todo en nosotros te adore a ti. Te adoramos, Señor. Te adoramos a ti. Gracias, Señor.